Buenos días, Pablo. Muchísimas gracias. Buenos días a su audiencia. Gracias por estar allí y por acompañarnos con este tema tan delicado, ¿no? Porque yo lo hacía referencia, allí al comienzo de todo esto, nadie quería ver la imagen de un médico teniendo que elegir entre a quién salva y a quién desgraciadamente no le puede dar esa oportunidad. ¿Cómo se llegan a esas decisiones y cómo deben tomarse, Susana? Bien, creo que la primera cuestión que es muy importante poner en claro es que todas estas decisiones se han tomado desde que existen las unidades de cuidados críticos. Es decir, porque se toman, ahora la pandemia nos ha puesto en una situación de potencial escasez de recursos, pero el recurso en salud es siempre un recurso costoso y por lo tanto no son pocas las veces que los médicos debemos decidir y tomar conciencia de a quién asignamos el recurso. Por eso hace tiempo, aún antes de la pandemia, existía una escala de priorización de pacientes de los que realmente se pueden beneficiar por el recurso. Eso no cambió. No cambió por la pandemia, lo que se hizo fue acuciante la demanda, ¿no es cierto? Entonces la priorización siempre es clara. Los pacientes que no tienen expectativas de mejorar su supervivencia o de que solo se prolongaría la llegada al fin de su vida, no deberían ser tributarios de este recurso, independientemente de la enfermedad que padezcan, y eso los médicos lo tenemos claro, y yo en mis años de juventud he sido también terapista, porque es una especialidad afín a la mía y por lo tanto es una condición que he vivido. La pandemia ha cambiado la urgencia. Y la otra cuestión que es importante conocer, que el paciente que no accede al recurso, usted por allí no quedaba totalmente claro, no es que no acceda al cuidado, ¿sí? Es decir, esto quiero que sea especificado, accede al cuidado y a la atención y al amparo que toda la ciencia médica le puede brindar, aunque no pueda acceder al recurso crítico, ¿sí? Bien. El problema mayor se genera cuando dos pacientes están en igualdad de condiciones para acceder al recurso crítico, ¿no es cierto? Entonces es ahí donde la bioética tiene que empezar un poco a colaborar porque lo nuestro realmente es muy poco para el esfuerzo que lo lleve el equipo de salud. Claro, esto es lo que está marcando usted, que me parece que es lo que a ver si la palabra que uso es correcta, exacerbado en estos tiempos, ¿no? Por allí la necesidad de tener que decidir ante dos situaciones puntuales, decir, bueno, ¿por dónde es el camino? ¿Cómo es el camino? Quizás en otro momento, bueno, la decisión iba con un poquito más de posibilidad de disponer de tiempos, de una cama, de otras cuestiones. Hoy es inmediato, es el momento, es el instante, ¿no? Sí, exactamente. Es justamente el aumento de la demanda que nos ha llevado a esta condición. Yo sigo insistiendo y lo he repetido varias veces en estos días, la cuestión del principio de solidaridad, es decir, no deberíamos tener que estar eligiendo camas o pacientes y a qué cama asignamos si hubiéramos tenido un poco más de prudencia en el cuidado, porque a América del Sur el punto crítico llegó después que a los países centrales y justamente a países que tenemos menos recursos en salud que esos países centrales. Entonces la situación de la solidaridad, del cuidarse, de evitar la diseminación de la enfermedad son puntuales. Cada vez que uno decide a quién asigna una cama, considera en primer lugar la dignidad de la persona. Siempre estas decisiones se toman ajustadas a derechos humanos y tal como le expliqué, es inicialmente el equipo de salud el que fija el triaje o las pautas o la priorización de los pacientes y ante igualdad de condiciones empiezan a sumarse una serie de factores que pueden cambiar la asignación. Lo central también es saber que todas estas instituciones disponen de un plan o de una guía como las que se publicaron en estos días, pero mi equipo de trabajo, que yo pertenezco a la Comisión de Bioética del COE, elaboró también un plan de contingencia bioética de recomendaciones en abril del 2020. Fue una de las primeras que se publicó a nivel país incluso. Entonces, en esta condición uno caracteriza otras expectativas como la cantidad de años que pueden salvarse o ganarse, es decir, relacionado no a la edad cronológica del paciente, sino a los años que le quedan por vivir, pero también a esa expectativa de vida de calidad, ¿no es cierto? Las posibilidades de seleccionar también además relacionado a las comorbilidades, porque hay pacientes que tienen comorbilidades de
de pobre expectativa de supervivencia antes de infectarse con COVID. Entonces, en esta situación no sería totalmente ético asignar el recurso ante la paridad de gravedad de la COVID, cuando uno sabe que la enfermedad que padece va a marcar el pronóstico de ese paciente, es decir, lo que se conoce como comorbilidad. La posibilidad de supervivencia al alta, dejar bien claro que la edad nunca es un requisito único para evaluar, eso puede diferenciar o desempatar en el momento de igualdad de prioridades. Claro, porque siempre daba la sensación de que ante el requerimiento de una cama para 2 personas se descartaba al viejo. Perdón que lo diga en estos términos, pero usted está diciendo que no se trata puntualmente de la edad como un factor determinante, ¿no? Sino que es una cuestión más a analizar en esa instancia, ¿no? Justamente, ni la edad ni aquello de el que llegó primero, o estas condiciones que muchas veces no se aplican en este tipo de recomendaciones bioéticas. Como le decía, nosotros solamente aportamos un poquito al esfuerzo central que hace el equipo de salud, que es el que trabaja junto al paciente. Y la otra condición que mencioné y quiero recalcar es la cuestión de la transparencia, ¿no? Y de que el paciente nunca queda abandonado, es decir, si no accede al recurso crítico, accede a todo el cuidado en salud. Susana, hoy estamos en ese punto de tener que, si bien esto ha pasado siempre, como usted lo decía en el comienzo de la charla, hoy estamos en ese punto de tener que elegir verdaderamente entre 2 circunstancias, entre 2 situaciones, entre 2 personas, entre A y B. Esta no es una respuesta que yo le pueda dar categóricamente, porque esto está relacionado también no solo a la disponibilidad de camas críticas, sino que hay determinados centros de salud que tienen una exigencia mayor por cuestiones de densidad poblacional o por cuestiones de complejidad, ¿no? Porque hay recursos intermedios que son más accesibles, como la posibilidad de la asistencia ventilatoria no invasiva, como la posibilidad de cánulas de alto flujo, y hay recursos de muy alta calidad tecnológica que son muy poco disponibles, como la membrana de oxigenación extracorpórea. Entonces, decir cuando llegamos al punto definitivo que hay que elegir, ocurre que hay pacientes que pueden tener demanda de un recurso de muy alta tecnología que ya no está disponible, ¿no? Desde la provincia se ha facilitado que las camas disponibles funcionen como únicas, ¿no es cierto?, tanto públicas como privadas, para que haya un mayor acceso de mayor cantidad de personas que lo necesiten. Eso es lo que se considera, pero según las estadísticas, que vuelvo a insistir, yo no manejo, pero las públicas, estaríamos muy cerca de esa sensación. Yo creo que tal vez haya instituciones que hayan visto la necesidad ya de priorizar de manera más estricta, de seleccionar, pero no se lo puedo decir con certeza. Usted decía también, y para ir cerrando y agradeciendo su amabilidad, que en su tiempo también fue intensivista, ¿no? Que es el origen también de su carrera. ¿Cómo está viendo el trabajo, el esfuerzo que están haciendo hoy quienes están en ese primer frente de la cuestión hoy, que piden desesperadamente por esta responsabilidad social que es tan necesaria en este momento, ¿no? Definitivamente no tengo más que palabras de agradecimiento para todo el equipo de salud, particularmente por una cuestión de afinidad profesional. La situación que viven mis colegas me resulta lógicamente muy, muy angustiante. Por eso tengo esta como sensación de que ya no estar en el ruedo significa un poco haber perdido mis posibilidades de estar un poco más cerca. Tal vez por esto es que camino con la bioética, intentando, aunque sea, llevar una palabra de aliento. Por eso agradezco tanto este espacio, porque a veces es la única forma de poderle decir a alguien en este tiempo de separación, de distancia, de pandemia, que uno, aunque ya no pueda tomar el remo y ayudar a llevar adelante la barca, puede por lo menos acompañar. Exactamente. Muchísimas gracias, Paulo.